Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Rodrigo Online. Yo soy Rodrigo García y este es el curso de SQL Transact. Módulo 1, concepto de base de datos relacionales. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos organizados, es decir, un conjunto de datos dentro de un contenedor. Podríamos imaginarnos esa referencia. Ahora, traigo como ejemplo un registro de alumnos, una biblioteca, una guía telefónica y algo que todos tenemos a la mano es el directorio de nuestro teléfono móvil. Ese conjunto de datos es una base de datos. Existen diferentes modelos de base de datos, así como en la década de los 60, la base de datos de modelo jerárquico. Esta base de datos se consideraba, o como concepto teníamos, que un nodo hijo no podía tener múltiples nodos padres, solamente podía tener un nodo padre, pero este modelo de base de datos tenía muchos problemas y dificultades para las grandes corporaciones. Entonces se fue mejorando y hizo su modelo de datos de red o estructura Plex. Y en ese modelo de datos nos mencionaba que un nodo hijo sí podía tener otros nodos padres, de dos a más nodos padres. Pero aún así no se consideraba que era completo, y así que nace una gran idea de un físico matemático, Edgar Frank Koch, quien fue el séptimo hijo de una familia inglesa. En su juventud se enlistó al ejército, llegando al grado de teniente y luego de capitán. En 1948 llegó a estudiar en la Universidad de Oxford, física y matemática. Fue un empleado de la corporación IBM, las cuales en 1970 presenta su gran investigación sobre tablas relacionales, el modelo de base de datos relacionales, la cual en la actualidad conocemos. Y dentro de esta investigación tenía su concepto de las tres formas normales y las 12 reglas para crear una base de datos. Entre las 12 reglas, una de ellas habla la regla de la información, acceso garantizado, no permitir datos nulos y sobre todo diccionario de datos y otros más. Entonces, ¿qué es una base de datos relacional? Una base de datos es un conjunto de tablas relacionadas entre sí y se caracteriza por disponer de toda la información. Debemos saber que los datos que van dentro de unas tablas, los datos no deben redundar. Ahora, ¿cómo se diseña una base de datos? La base de datos se diseña bajo una herramienta llamado modelo entidad-relación. Este modelo entidad-relación está compuesto por entidades, relaciones, atributos y tipo de relaciones. Miremos el gráfico. En este gráfico tenemos una tabla o una entidad llamada factura y la entidad llamada línea factura. Cada uno representa a una tabla y tienen una relación. Supongamos de que esta factura tiene un número de factura y este número de factura o esta factura puede tener diferentes detalles de factura, diferentes descripciones. Y lo podemos ver la cardinalidad de este sentido, que una factura puede tener muchos números de factura y muchos números de factura puede tener una sola factura. Eh, Les explico esto como un concepto general. Quizás más adelante se pueda hacer un video aprendiendo de cómo diseñar una base de datos. Sistema de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos son las herramientas que nos permiten manipular una base de datos, como por ejemplo Microsoft SQL Server, la que vamos a utilizar en todo este curso, Oracle, Database, Postgres y MySQL. Existen más herramientas, las cuales no los he mencionado por tema de tiempo. Ahora vamos a crear una base de datos, les voy a enseñar cómo crear una base de datos. Y para esto tenemos dos formas. Uno, hacerlo por código y el otro directamente sobre la carpeta base de datos. Primero lo vamos a hacer por código. Para esto necesitamos utilizar la sentencia create database y le vamos a asignar el nombre de nuestra base de datos, que en este caso se llamará
Módulo 1 SQL Transact. Al seleccionar y ejecutarlo, habríamos creado nuestra base de datos. Comandos completados satisfactoriamente. Ahora, para poder usar nuestra base de datos, usamos use y el nombre de nuestra base de datos. Como podrán ver, ahora ya estamos utilizando nuestra base de datos y podemos crear unas tablas, declarar variables, etc. La otra forma de crear una base de datos es dándole clic derecho sobre Database, sobre la carpeta Database, nueva base de datos, New Database. Y en esa ventana lo que vamos a hacer es asignarle un nombre a nuestra base de datos. Se llamará módulo 1 SQL Transact. Pero como ya existe con este nombre nos va a dar un error. Así que lo podemos cambiar de nombre. Y le damos OK. De esta manera estaríamos creando una base de datos. Ahorita no lo voy a crear porque ya hemos creado una base de datos. Pero esas serían las dos formas de crear una base de datos. Bueno, espero que les haya gustado por ahora el pequeño avance, así que les agradezco por el tiempo. Suscríbanse a mi canal Rodrigo Online Roll, activar la campanita y dejar un like para seguir creando este tipo de contenidos. Gracias, hasta luego.